15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. El 30 de julio de 2020, el cohete Atlas V despegaba de Cabo Cañaveral y llevaba la nueva generación de los vehículos exploradores o rovers, como se los conoce habitualmente, a Marte. El explorador Perseverance, Perseverancia, y el helicóptero Ingenuity, Ingenio. Hace poquito, el 18 de febrero, ambos vehículos descendían de manera exitosa en el planeta rojo después de un viaje muy largo, un viaje que duró unos 7 meses. Y la ubicación elegida por la NASA fue el cráter Jezero, un lugar estratégico, pero también un lugar muy peligroso y jamás antes intentado. Para que se den una idea, el 40%, solamente el 40% de las misiones que se envían a Marte, habían tenido éxito hasta el momento. Y si bien el rover Perseverance era el más grande, el más pesado y con mejor tecnología que el JPL, el centro de la NASA para la exploración robótica del espacio, había enviado a Marte, tuvo que enfrentarse a una secuencia de aterrizaje sumamente complicada. El descenso toma unos 7 minutos, desde la atmósfera hasta el suelo de Marte. Pero el problema, el lío de todo esto, son los 14 minutos que demoran en llegar las comunicaciones a la Tierra, y no hay oportunidad de intervención humana en el descenso. Todo este proceso lo tiene que realizar de manera autónoma la computadora de a bordo. A unos 130 kilómetros de la superficie de Marte, la cápsula que transporta el rover alcanza velocidades de hasta 30.000 km por hora y tiene que desacelerar a cero en seco en una secuencia perfecta, donde nada puede salir mal. La fricción es tanta que el escudo alcanza temperaturas de entre 1600 a 2100 grados centígrados. 20 segundos después de abrir el paracaídas supersónico, se suelta el escudo térmico y el vehículo va a quedar expuesto por primera vez a la atmósfera de Marte. En ese momento va a entrar en juego una tecnología muy particular que se llama Navegación Relativa al Terreno, TRN. Las imágenes, grabadas en directo por las cámaras del rover, se comparan con mapas grabados en su sistema y se van predefiniendo las zonas peligrosas a evitar. Uno puede llegar a pensar, ok, estamos en la etapa final, el rover desciende, pero no es así. Una pequeña nave que con sus propulsores cubre el último tramo del descenso se separa de la cápsula. Pero tampoco puede descender completamente porque el polvo y las partículas que genera podrían dañar a los instrumentos y al rover mismo. Es así que se utiliza una maniobra conocida como maniobra Skycrane. A 20 metros de la superficie roja, el rover es bajado a través de un sistema de cables que deposita el vehículo en el suelo marciano. Los cables se cortan y el rover toca suelo. Ahí es cuando el equipo de la NASA puede respirar tranquilo. Esta secuencia que te acabo de contar transcurre en 7 minutos, son los famosos 7 minutos del terror. Y todo este super mega proceso tan complejo es el resultado del trabajo en conjunto de algunas de las mentes más brillantes que hay en todo el mundo. Una de ellas es la de Miguel San Martín, con quien vamos a estar conversando en este episodio. Miguel es ingeniero en jefe del JPL y experto en guiado, navegación y control. Miguel ha participado ya en muchas misiones a Marte y nos va a estar contando sus inicios, su pasión por el espacio, el trabajo en la NASA, la vida en Marte y mucho más. Vamos a tener un encuentro de lujo, donde me voy a permitir tener un episodio sobre algo que siempre me apasionó, el espacio, los viajes interestelares, la vida más allá de
de la Tierra. Somos únicos. Así que prepárense para el despegue, que así comienza El Ginebrino, edición Marte. Hola, buen día. Hola Miguel, primero te quiero dar las gracias por tu tiempo. Buenísimo, un placer. Tengo anotado lo siguiente para arrancar. Tengo Dale. 72 años, rionegrino de Villa Regina, ingeniero aeronáutico y astronáutico, jefe de ingeniería del JPL, Sí. del laboratorio del Centro de la NASA para la Exploración Robótica del Espacio, y lo más importante, hincha estudiantes. Sí, estudiante de La Plata. Sí. Creo que con eso ahí va lo más importante, ¿no? Después viene el resto. Es lo más importante. Bueno, yo crecí en Buenos Aires, nací en la chacra de la familia, Ajá. en Villa Regina, Río Negro, que en sí la chacra esa tiene su propia historia, como ocurrió, ¿no es cierto? Era mi papá, que era el número 10 de 11 hermanos. Entonces mi viejo se recibe de ingeniero civil y se va a construir caminos a la Patagonia, construye el camino de Bariloche al Yao Yao, en la época pioneros, y después los hermanos hacen un negocio donde compran tierras del valle y contratan al hermano para que hagan las obras de irrigación. Y como pago le dice, elegite unas hectáreas, y así es como mi padre eligió las hectáreas al lado de la Ruta 22. Y bueno, y ellos en un momento, es una historia demasiado larga, pero en un momento, antes que yo naciera, se fueron a vivir a la chacra, dejaron todo de Buenos Aires, y nació mi hermana ahí, y tuvieron una experiencia tan linda que después, cuando ya vivían en Buenos Aires, cuando nos mudábamos a la chacra por todo el verano, y en invierno también, ¿me entendés? Y bueno, y uno de esos veranos la calcularon para que yo naciera ahí en la chacra de Villa Regina. Así que pues, yo pasé todo mi tiempo libre siempre fue en el valle, porque no nos quedábamos en Buenos Aires ni un minuto. Cuando terminaban las actividades, ¡pum!, nos volvíamos. Pero yo nací, digamos, soy bastante porteño, te diría, porque, viste, fui al colegio, lo hice todo en Buenos Aires. Con tu papá, ingeniero, nace tu interés por la ingeniería, y después, más adelante en tu vida, con la cuestión del espacio. No, porque cuando yo nací, papá ya no ejercía como ingeniero. Él ya era, viste, saco y corbata en compañías, viste. Trabajó para Fiat, después para Techint. Siempre tuvo posiciones, incluso estuvo en el gobierno de Frondizi, papá, en los años 50. Pero yo nací ingeniero, y de chiquito ya, viste, cuando los comentarios eran de que yo, viste, ya siempre hacía preguntas y desarmaba todo y lo mataba de preguntas. Y el hecho que papá había sido universitario, digamos, él me podía responder muchas de esas preguntas, ¿no es cierto? Y me alimentaba la curiosidad. La electrónica fue mi primera pasión, viste, por la radio, por el televisor, los walkie-talkies, viste. Para mí era mágico el hecho que vos pudieras hablar con un walkie-talkie, con la antena, ¿viste? Y las ondas hercianas, ¿viste? Eso me volvía loco. Leía mucho sobre Marconi, sobre Edison, ¿viste? Los grandes inventores, ¿viste? Me fascinaban. Y era, te digo, casi una obsesión, al punto de que mi padre me decía, bajá, ¿viste? Hay otras cosas en la vida. Y cuando voy al colegio, al Pío Nono, que es de electrónica, muy pronto me di cuenta que lo que me gustaba de la electrónica era la física de la electrónica, no era la electrónica. Mis amigos se conocían qué válvulas iban en qué televisor, ¿viste? Y eso para mí intelectualmente no me parecía muy interesante para nada. Y el clic tuyo hacia el campo del espacio y aeronáutica. Y yo tenía 10 años cuando Neil Armstrong caminó en la Luna, ¿okay? Entonces ahí es donde yo noté, digamos, cuando empecé a seguir al proyecto Apolo, qué bueno que está eso. Ahí te voló la cabeza. Ahí me voló la cabeza y digo, yo quiero ir para allá. Pero a través de Apolo me conecté, digamos, con este mundo. Y la parte espacial, digamos, fue con el proyecto Viking, que fue la primera misión en aterrizar exitosamente en Marte en el año 76. Y lo seguí muy de cerca como podía, ¿no es cierto? Incluso conseguí en una librería que vendían libros en inglés, un librito sobre Viking, antes de que Viking despegara, que es una cosa increíble. Lo cual yo volvía loco a mi profesora de inglés privada y le hacía leer el librito de Viking en inglés. Ella quería leer otras cosas. No, leamos el librito de Viking. Y bueno, Viking llegó
resultó ser de que el aterrizaje era en julio, que eran las vacaciones de invierno, donde la familia se iba a la chacra a hacer la carneada, donde matábamos a 2 chanchos y hacíamos los chorizos, los salames. Y me acuerdo que de noche prendía la radio de onda corta. Teníamos una radio, viste, que podías poner onda corta y escuchabas la BBC de Londres, un programa de la BBC que transmitía para Latinoamérica. Y sobre Viking, que eran grandes noticias en ese momento. Y me acuerdo que decían, bueno, all systems are go, está todo verde, todo perfecto. En pocas horas Viking va a intentar el primer aterrizaje de la NASA en Marte. Y bueno, buenas noches, termina el programa, ¿viste? Y me fui a dormir sin saber. Y al otro día nos despertamos y vamos al pueblo a comprar el pan y todas esas cosas. Y me voy derecho al kiosco donde compramos el diario y ahí estaba la foto del Viking en la superficie de Marte, la patita sobre Marte. Y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. ¡Bum! Se terminó. Yo quiero trabajar en una misión que aterrice en Marte. Y de ahí a estudiar Estados Unidos. Y ahí es cuando mi padre me dice, mira, te recomiendo que tengas que entrar al sistema americano temprano. Y papá conocía a través de su trabajo, un compañero de trabajo de él que había estudiado en Cornell. Ok, vamos para Cornell. Así que yo llego en uno de los peores inviernos de todos los tiempos en Cornell, en mocasines, con una cantidad de nieve y estalactitas. Voy a la oficina de estudiantes extranjeros y ahí te dicen, no, mira, tenés que terminar este curso, tenés que hacer el SAT. ¿Qué es el SAT? Bueno, el SAT es el examen que tenés que hacer para ingreso, que es estandarizado para todos tus Estados Unidos. Bastante bien me fue, ¿viste? Me acuerdo que estaba en el top 10%, top 15% de los que habían tomado, pero no lo suficiente para que me acepten en Cornell. Así que me quedé en Pampa y la Vía cuando me reyectaron. Así que, bueno, este experimento no duró mucho tiempo. Así que bueno, pero agarré un mapa y me busqué, había una ciudad cerca de ahí, de Ítaca, donde es Cornell, que es Syracuse. Y me enteré que había una universidad, así que me subí al autobús y me fui con todas mis notas y cartas de mis profesores en el colegio secundario y se lo presenté ahí a admisiones y a la semana o 2 semanas me aceptaron. Así que así terminé en Syracuse. Y ahí estudiaste ingeniería electrónica. Cuando veo los diferentes programas, había ingeniería aeroespacial, pero era todo en el área, ¿viste?, de la mecánica espacial. Aerodinámica, estructuras, mecánica de fluidos. Así que elijamos algo que, digamos, que me dé una ventaja sobre los estudiantes locales. Vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro. Entre paréntesis, cuando estaba en Cornell, yo me había enterado de Carl Sagan era profesor de Cornell, así que yo me iba a las clases de él, me sentaba en la última fila de colado, porque no estaba aceptado en la universidad, yo estudiaba inglés nomás. Hasta un día tuve el coraje ¿viste? Practiqué las palabras en inglés en mi cabeza y me acerqué y le dije, si quiero trabajar para la NASA, ¿qué tengo que hacer? Me dice, tenés que estudiar mucha física y mucha matemática. Así que bueno, yo ya sabía eso, pero igual, estuvo bueno que me lo dijera Carl Sagan. Estuvo bueno que me lo recomendara a él. Que me lo recomendara a él. Ese verano, digamos, el invierno del 78, volví a la Argentina, ya, digamos, con un plan de volver, ahora sí, aceptado en una universidad estadounidense. Así que ese fue el primer paso. Después de eso te vas al MIT. Exactamente. Antes yo no sabía que existía guiado de navegación y control. Eso es lo que yo estaba buscando, pero no sabía el nombre, no sabía que existía como disciplina. Guiado es como ir de acá a acá, navegación es saber dónde está, y el control es después controlar al bicho entre que vas de este punto a este punto. El primer contrato del proyecto Apollo se lo dieron al MIT para desarrollar el sistema guiado de navegación y control. Y acá dijiste, es donde quiero ir. Punto, se terminó. Terminó el partido. Se terminó el partido. Y Miguel, para los mortales como yo, cuando uno te escucha con toda la pasión que tenés y surge inevitablemente quizá la pregunta de decir, bueno, ¿cómo es el día a día de Miguel en la NASA, el trabajo, a qué se enfrenta? Esa es una pregunta excelente, te digo, y no es fácil de responder, ¿no es cierto?
porque como todo trabajo tiene sus momentos buenos y sus Totalmente. momentos no tan buenos, burocráticos. Si yo te digo la cantidad de política que tenemos nosotros, Me imagino, ¿no? te vas a También. horrorizar. Me imagino. Son todos actividades humanas y donde está el humano, porque a veces tenés que elegir soluciones técnicas teniendo que considerar aspectos humanos, de quién es la persona que va a hacer la cuestión, cuáles son sus prejuicios. En este momento estamos a 1000 con, viste, la misión esta, Mars Sample Return, Ajá. la que va a traer Exacto. las muestras Que va depositando el de Perseverance. perseverancia. Sí. Y es un proyecto con los europeos, Claro, con con ISA. ISA, exacto. Entonces, ahí las negociaciones, las negociaciones entre ISA y NASA son la muerte. Yo no soy parte de eso, pero digamos, me impactan las decisiones que ellos hacen, ¿no es cierto?, en base a cuestiones políticas, porque Europa quiere tener un rol, digamos, importante, que ellos puedan sentirse orgullosos, Ajá. ¿no es cierto? Y la NASA quiere, sí, obviamente quiere que ISA también, pero también está interesado en que ISA ponga la plata para tiene un interés, digamos, económico, porque no, si no es demasiado caro hacerlo todo en Estados Unidos. Así que, en fin, un día me avisan de ahí del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica, JPL está viniendo a entrevistar ingenieros. Entonces ahí me puse el Getra, me presenté y ellos les gustó mi currículum, así que me volaron a California, me entrevisté y me dieron un trabajo, ¿no es cierto? Y ese es el único trabajo que he tenido, es ese. Cuando llego al JPL, empiezo a trabajar en una misión que se llamaba Magallanes, en la parte de navegación, y esta era para una misión que se ponía en órbita a Venus, y el jefe mío no era muy bueno. En cierto modo fue un disappointment, es decir, ¿cómo puede ser que exista este pibe acá? Y yo un poco fui al jefe de sección y le digo, no en estos términos, pero cerca, tiene que haber cambios, si no yo me voy a ir. Y dice, bueno, no va a haber cambios, me dijeron. Bajé el ascensor, me fui al otro edificio, dice, ¿todavía tienen un trabajo acá en guiado y control? Sí, venite. Entonces ahí me cambié. Así que al año y medio, una cosa así, tuve que hacer un cambio y esperar el momento exacto, porque no es que vos entras a la NASA y automáticamente te llueve digamos, el proyecto de tu vida, ese proyecto que soñaste, viste, desde chico. Es que tenés que tener suerte en la vida, ¿no es cierto? Y los primeros años no eran así, ¿no es cierto? Cuando yo llegué, las grandes misiones ya estaban completas o ya estaban en gran nivel de desarrollo. Por ejemplo, Galileo. Y después vino el tema de Cassini. Cassini fue la primera misión, digamos, que yo trabajé, digamos, donde participé en el desarrollo de un algoritmo, que era el algoritmo que determina la orientación del vehículo con respecto a las estrellas. ¿Okay? Utiliza un sensor de estrellas, que entre paréntesis, las estrellas era lo que mi viejo utilizaba cuando construía caminos en la Patagonia para orientarse, porque no tenía GPS en aquella época. Este es un proyecto enorme, un proyecto de hoy en día sería $3.000 millones, y el JPL estaba muy burocratizado en ese momento. A medida que los éxitos aumentan, hay cierta una tendencia en todas las organizaciones a poco a engordar, ¿no es cierto? Y volverse menos flexibles y poner más burocracia. Ahí me agarró una crisis un poco de fe, ¿no? Es decir, esto parecía mucho más interesante desde afuera. Pero resultó ser de que un día, en el medio de todo esto, ya había terminado mi algoritmo, digamos, y estaba viendo qué iba a hacer próximamente, y me llama mi jefe a la oficina y me dice, porque no estamos en inglés, me dice, mira, Miguel, hay una misión a Marte, se llama Mars Pathfinder. Ahí está. No tienen budget, no tienen dinero para nada. ¿Tenés interés? Dice, sí, aterrizar en Marte, para eso estoy acá. Y entonces él me dice, mira, necesito que vos seas el chief engineer. Y otro tema interesante que para mí fue, viste, también, así tipo, me cambió la vida profesional, fue el hecho de que como no tenían plata en esta misión, tenían nada más que $350 millones para hacer lo que dólares de ese momento a Viking le costó $6.000 millones. Tenían que volver
un poco a las bases de las épocas pioneras del JPL, donde era pequeño y un grupo pequeño hacía todo, no comportamentalizado, ¿me entendés? La idea era disminuir la burocracia y la documentación, buscar un grupo de gente, de ingenieros, que le llaman cradle to grave. Así que los mismos ingenieros que empezaban iban a estar con el desarrollo, las pruebas, el vuelo a Marte hasta el fin del proyecto. Cradle to grave. Un ownership de todo el producto. Y ahí me divertí como loco. Y ahí fue cuando me di cuenta finalmente que lo que yo buscaba existía, porque hasta ese momento no sabía que existía lo que yo buscaba. Vos arrancás con la primera gran misión del Pathfinder y después también te empezás a repetir en el buen sentido de sumarle y trabajar en Opportunity, en el Curiosity. You have to be in the right place at the right time. En Pathfinder una magia que, viste, hasta el día de hoy es como el equipo de estudiantes, viste, de Tenía la mística. Bruja y de Malvernati. Es una mística, viste, y se dio una vez, viste, donde era un grupo muy joven de ingenieros, rebeldes, medios cowboys. Fuimos muy criticados, te digo. Parte de nuestro éxito era eliminar toda esta burocracia que muchos creían que era necesaria. Tiramos el libro y lo volvimos a hacer de cero, digamos, con mucho menos chequeos, ¿me entendés? Por otro lado, como estábamos reduciendo el tamaño del equipo, tenía más control de lo que ocurría, así que vos lograbas otra forma de lograr de que las cosas funcionen, ¿me entendés? Entonces, se hace un grupo de ingenieros y una nueva cultura, o te diría redescubrir la cultura, porque te aseguro que esa era la cultura del JPL en sus comienzos, ¿me entendés? Que después se perdió y después se recuperó con nosotros, algunos no estarán de acuerdo con eso, y después ese equipo comunidad siguió, ¿me entendés? Entonces, cuando viene Spirit the Opportunity, que veníamos de dos fracasos, ¿no es cierto? Mars Polar Lander y Mars Climate Orbiter failed. Cuando el JPL dice, bueno, tenemos que tener éxito en aterrizar en Marte, ¿qué fue lo último que funcionó? Well, Pathfinder. Ok. ¿Y quiénes eran los trajes de Pathfinder? Bueno, el grupo de locos. Bueno, tráiganlos de vuelta. Llega la misión del Perseverancia, del Perseverance. Puntualmente, ¿qué es lo que ustedes, lo que se busca con esta misión? Bueno, sigue siendo los mismos objetivos con los que empezó Viking, ¿no es cierto? Que era determinar su vida en Marte. Pero cuando vos estudiás todas las cosas que tuvieron que ocurrir en el planeta Tierra para que surja la vida, son increíbles. Es como una coincidencia cósmica de que si no hubiera habido este impacto y la trayectoria de la Tierra hubiera sido distinta alrededor de la Tierra, no hubiera ocurrido todas las condiciones necesarias y la cantidad de fósforo y de oxígeno y de agua, todo tuvo que ser perfecto para que surja la vida. Entonces vos haces la pregunta, ¿puede ser que esas coincidencias ocurrieran y la vida se origina en otro lugar? ¿Viste? Está la gran pregunta, digamos, que es no solamente científica, pero tal vez religiosa, tal vez es filosófica. Si estamos solos, ¿no es cierto? Aún a nivel microbiológico, si estamos solos, ¿viste? La razón por la cual Marte es un buen lugar para preguntar esa pregunta es porque hace 3.500 millones de años las condiciones de Marte eran muy parecidas a las condiciones de la Tierra cuando surgió la vida en la Tierra. Ajá. Era un planeta cálido, húmedo, con una atmósfera, con ríos digamos, y cuerpos de agua. ¿Y cuál fue el desenlace de Marte para no seguir el camino de la Tierra? Para diverger violentamente. Exacto. Bueno, sigue siendo un tema de investigación, pero digamos, creo que la teoría más prevalente es que cuando existía esa agua, cuando tenía una atmósfera, Marte tenía un campo magnético. El campo magnético se produce por el efecto dínamo, que le llaman, donde el núcleo líquido, ¿no es cierto?, está rotando y en la rotación genera, como si fuera un generador, un dínamo de un auto, ¿me entendés? Genera un campo magnético. Se producen corrientes que generan un campo magnético. Ese campo magnético protege a la atmósfera de los rayos solares. Se enfrió el núcleo, perdió
el dynamo effect, por lo tanto el campo magnético desaparece y la atmósfera queda ahora a la merced de las partículas solares que cuando impactan a las moléculas atmosféricas, las vuela, las saca, se van perdiendo al espacio, ¿me entendés? Así que ahí pierde la atmósfera, Marte, cuando pierde la atmósfera, se enfría y se seca. Y esa agua puede ser que esté en forma, se cree que en grandes cantidades está congelado bajo la superficie y en los polos, eso sabemos. ¿Y vos pensás, Miguel, que de alguna manera es posible encontrar, bueno, lógicamente me estabas hablando de que hay otra misión que se está preparando para traer las muestras que tome el Bueno, Perseverance? exacto. La idea era, vamos a buscar los elementos básicos de la vida. El primero, más importante, es el agua. Entonces, follow the water. Pathfinder era simplemente buscar rastros de ese pasado húmedo de Marte, ¿me entendés? Después, con Spirit y Opportunity, se siguió ese trabajo de buscar el tema del agua, pero con muchos mejores instrumentos. Después, con Curiosity, fuimos a buscar, ya sabíamos que había agua, pero era agua de un estado químico de pH que favorecía a la vida o no, y a buscar los otros elementos de vida, como por ejemplo fósforo, ¿no es cierto? Y Curiosity encontró todo eso. Entonces, Perseverancia va a buscar vida en dos formas. Una tiene instrumentos más sofisticados que le va a permitir buscar lo que le llaman biosignatures. Son biofirmas que son evidencias indirectas de la presencia de vida. Encontrar, viste, ¿cómo se dicen? Fósiles de vida es muy difícil hacerlo con instrumentos en Marte. Pero poder detectar que cierto mineral, la forma que está depositado, puede que sea de forma biológica. ¿Okay? Pero la segunda herramienta, aún más importante, es tomar esas muestras en los lugares. Ahora los científicos saben dónde ir, cuáles son los lugares que son más propicios. ¿Ustedes le pueden indicar dónde ir a tomar muestras? Absolutamente, sí. Es un proceso muy complejo donde los científicos, viste, tiene varios instrumentos, ¿no es cierto? Ya eligiendo el lugar de aterrizaje, ya era un lugar de aterrizaje En donde, un cráter, viste, ¿no? un cráter donde fue un lago, porque hay un río que desembocaba dentro de ese cráter y depositaba todo este material sedimentario que creó un delta, ¿entendés? Así que eso, entre paréntesis, todo eso se aprendió de las misiones anteriores. Antes ni sabíamos dónde ir a buscar. ¿Viste? Ya sabemos dónde te dan las probabilidades más altas. Cuando vos hablás y charlamos y me contás, bueno, estamos buscando fósiles, estamos buscando vestigios de vida, quizás uno piensa en vida de la manera en que la conocemos en la Tierra, pero ¿hay algún concepto más acabado de lo que significa vida, de decir, bueno, esperamos encontrar vida de este tipo? Porque también implica, de alguna manera, repensar lo que puede llegar a ser la vida Absolutamente, en otros planetas. Bueno, yo te digo, yo no soy astrobiólogo, soy ingeniero, leo de este tema y estoy rodeado de gente, ¿no es cierto?, a los cuales les hago las mismas preguntas. Y los científicos ni siquiera tienen una definición clara de vida. Pero una de las cosas que leí que me pareció interesante es que para que sea vida tiene que tener capacidad de almacenar información, como nuestro DNA, y tiene que poder adaptarse como condiciones fundamentales. Es decir, que la vida como la conocemos nosotros, ¿no es cierto?, a través de la evolución, a medida que el medio ambiente cambia, a través de mutaciones, aprende a vivir en un nuevo medio ambiente y graba la estrategia de supervivencia en el DNA. Dicen que tal vez es el mecanismo que más caracteriza lo que llamamos vida. Yo te diría que hoy en día están buscando vida, algo que sea lo que conocemos acá en Tierra, porque es lo que sabemos. Hay razones que los científicos tienen por qué es importante el agua, ¿me entendés?, para la vida. ¿Por qué es importante el carbono para la vida? Bueno, el agua es importante porque es un gran solvente. Y la vida para distribuir elementos, ¿no es cierto?, para que se combinen, necesitas un solvente para que puedan, es como el aceite para que funcionen las cosas, ¿no es cierto? Así que el aspecto solvente del agua es fundamental, y el carbono también, son átomos que les gusta asociarse con todo tipo de cosas. Entonces, hay otro grupo de químicas que no sean esas, la verdad que no sé. Digo, la cuestión también filosófica de repensar qué puede llegar a ser la vida en otro planeta, ¿no? Porque... Y Sí, también total. te la llevo Parece obvio, ¿no? Es como si yo te digo si hay vida, cuando la vea te digo si es vida, pero
no es tan fácil. Incluso Claro. es un tema que te voy a repetir. La última vez que leí un artículo sobre este tema es que justamente que no hay un consenso. Pero vos pensás de alguna manera que, yendo un poco más allá de Marte, que somos una especie única. Porque también, Estadísticamente sería casi imposible pensar en eso, ¿no? según datos que había relevado el telescopio espacial Kepler y la misión Gaia, puede haber hasta era un número como si dijera 300 millones de planetas habitables en la Vía Láctea. Era como... Vos sabés que hasta hace poco no sabíamos si había planetas en otras estrellas. Hoy sabemos, los podemos medir, podemos saber el tamaño y no sabemos que hay planetas, sino que son prevalentes. Es que no es el sistema solar no es también parte de la coincidencia cósmica. No, sistemas planetarios son muy comunes. Estrellas sabemos que es muy común porque mirás al cielo, sabes. Entonces ahora haces la multiplicación del número de planetas y es enorme. Y después ves cuántos están en las condiciones necesarias para que... antes se pensaba que el Sol tenía que ser toda la fuente de energía, pero por ejemplo hay personas que piensan de que tal vez Europa, viste, la luna de Júpiter, sea un mejor lugar para encontrar vida porque tiene océanos de agua líquida hoy, no como Marte que lo tuvo hace 3.000 Hoy millones. tiene océanos de agua líquida. Exactamente. Entonces vos te preguntás, ¿cómo puede tener agua líquida estando tan lejos del Sol? ¿Cuál es el mecanismo? Las mareas. La influencia de todo el campo gravitatorio de Júpiter y las demás lunas hace que Europa se estreche, se contraiga y se expanda, y eso produce fricción en las rocas y genera calor, y eso es suficiente calor como para derretir el agua. Es una fuente de energía totalmente distinta a la fuente de energía nuestra, ¿no? Que hace la vida posible acá en la Tierra. Se nota que sos un apasionado y estarías... Me gusta hablar. Te condenso 3, 4 frases para lo que vos me digas, lo que te venga a la mente. La primera es Elon Musk. Honestamente me parece que es genio. Es de esos que aparecen una vez cada décadas. Está revolucionando los autos eléctricos y la área espacial, de cohetes espaciales y naves espaciales. Justamente una persona que se atreve a pensar cosas que otras personas no se atreven. Estoy hablando del Starship, el nuevo cohete que está desarrollando y la idea que quiere ir a Marte en 3 años. ¿Viste? A mí no me dan los números, honestamente, pero te digo, si yo me estuviera graduando de la universidad hoy, voy a SpaceX. Ellos hacen las cosas así, boom, boom, las hacen. Nosotros hablamos muchísimo y después las hacemos. Bueno, lo segundo es el concepto de los 7 minutos del terror. ¿Qué es lo que te genera? Es terror de cierto modo, ¿no es cierto? Porque estás jugando varios años de tu vida, ¿no es cierto? Del sacrificio. En Curiosity yo trabajé 8 años. Sacrificios personales y de mi familia y de mis colegas, ¿no es cierto? Y el miedo es no solamente que no funcione, sino que falle en el área tuya, digamos, que vos tengas parte de la responsabilidad. Yo siempre digo, no querés ser el que errase el penal en la final del Mundial, ¿viste? Es peor, es como, ¿qué haces? ¿Cómo vas a poder vivir el resto de tu vida? ¿Me entendés? Así que eso es lo que te da miedo, es un poco defraudar a la gente, ¿no me entendés? Es lo que más te da miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué miedo? Es porque simplemente no hacemos estas cosas tantas veces como para sentirnos seguros de que va a funcionar. ¿Viste? Una vez cada 8 años lo hacemos. Pasaron 8 años entre perseverancia y curiosity. Todo te puede matar en una misión de estas, ¿no es cierto? Al resultar en una misión que fracase, ¿me entendés? Y no lo podemos probar acá en Tierra. La primera vez que lo probamos en su totalidad es en Marte. Podemos probar los pedacitos de forma separada, ¿me entendés? En este esquema, en este trabajo en equipo, ¿qué posición cumplís? ¿Un número 5 que distribuye, juega? ¿Dónde te ves? Un Iniesta que me gusta pasar de vez en cuando hacen el agujero, yo voy derecho y meto el gol. Eso es lo que a mí me gusta. Y tenés que tener esa capacidad también de penetrar, ¿me entendés? Poder ser arquitecto y trabajar en equipo, pero la individual la tenés que hacer de vez en cuando.
Miguel, lo último, ¿algún libro que recomiendes? Siempre le tratamos de preguntarle a nuestros entrevistados qué están leyendo, si recomiendan algo. Puede ser un libro o quizás alguna película, algo de sci-fi del universo, alguna película favorita que tengas sobre viajes interestelares. Yo te digo, la mía es Interestelar en cuanto a película, Ajá. que siempre me deja, que la vi 2 o 3 veces y siempre me deja con un vacío existencial bastante grande, por eso trato de mira vos. evitarla, pero me encanta, me parece un Me gusta. Sí. Yo no soy de leer mucho de ciencia ficción, honestamente, algo que sorprende a la gente a veces, nuevamente porque soy tan aferrado a la realidad, tal vez. No, pero quizás un libro que... Me mucho la realidad. No. Pero últimamente estoy leyendo mucho sobre el proyecto Apolo, Ajá. porque hay muchos libros de ingenieros que para mí son mis ídolos y me ayudan mucho también a mi trabajo del JPL, porque aprendo hasta el día de hoy, aprendo de ellos. Así que me gusta leer de ese tipo de historias porque te dan mucho mensaje, digamos, y muchas fuerzas para cuando te encontrás en la misma situación, poder, digamos, tener ejemplos, ¿no? de personas que hicieron lo correcto en el momento correcto y arriesgaron y bueno, y gracias a eso tuvieron éxito. Así que eso fue uno de mis últimos libros. Miguel, fue un placer, no te imaginás. Se te nota la pasión con la que hablás, con la que contás, haciendo un repaso de todo lo que lograste, todo lo que has hecho, el camino detrás de todo esto es fascinante. La verdad que no me queda nada más que agradecerte, felicitarte por todo ese trabajo, por todo ese laburo. Igualmente, un placer y bueno, si pasás por Los Ángeles, avisá. Gracias, Miguel, en serio. Hasta luego, un placer, che. Luego, Hasta luego. Chao. Miguel San Martín con ustedes y un episodio que supera la ciencia ficción. Fue súper agradable entrevistarlo y conocer el camino que tuvo que recorrer hasta llegar a la NASA. Desde Villa Regina, Río Negro, sus estudios en Buenos Aires y luego en Estados Unidos, sus primeros pasos en el JPL, las misiones a Marte y hoy el Perseverance. Un orgullo tener a personas como Miguel trabajando para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el avance del conocimiento sobre aquello que nos rodea en el universo. Gracias por estar del otro lado. Síganos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en sus reproductores favoritos. Y para los que nos escuchan por Apple Podcast, no se olviden de calificarnos y dejarnos un comentario. Suscríbanse y, como siempre, háganos llegar sus sugerencias. Esto fue El Ginebrino. I know I should be strong, but my heart won't let you go.